Soy Felipe Briones, director de la editorial Trayecto Comunicaciones, y los quiero dejar invitados en este próximo video a la presentación del libro de Guillermo Mimisa, Almas Errantes. Que lo disfruten. Hola, mi nombre es Vesna Matulic y soy presidenta del Círculo de Empresarios y Profesionales de Ascendencia Croata. Y hoy, con estas breves palabras, quiero invitarlos a un evento que para nosotros es muy importante. Es el lanzamiento del libro Almas Errantes de Guillermo Mimisa Cárcamo, que no solo es un talentoso y prolífico escritor, sino que además nos honra con su presencia al ser parte de nuestro directorio. Como Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata, nos llena de orgullo poder ser parte de este evento, que es que un libro nuevo de Guillermo vea la luz y sea difundido en una época histórica tan especial como la que tenemos hoy. Con su relato, Guillermo nos muestra y nos acerca a Chile y a Croacia desde su propia perspectiva. Nos muestra también ciertos eventos históricos, como la emigración a Magallanes, que es su ciudad natal. También las revueltas sociales de Puerto Natales y la guerra de la ex Yugoslavia, entre otras cosas. Para nosotros como círculo y siendo parte del directorio, nos da mucha felicidad que Guillermo pueda hacer una contribución más al acervo cultural de nuestro país. Y sin más, nuevamente los dejo invitados al lanzamiento de este gran libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradezco a Willy esta oportunidad de referirme a su último trabajo, a su última novela, Almas Errantes. Y lo primero que quisiera decir es que la novela se inscribe dentro de las temáticas que son ya parte del proyecto creador de Guillermo Mimisa. Los personajes, viajeros, migrantes, exiliados, desplazados, que inician largas travesías, los espacios en la Europa Central, en la Europa del Este, en América Latina, y dentro de estos lugares, claro, en el centro, en París, en Francia, pero también en la periferia, Croacia, Dalmacia, y por otro lado Chile, la Patagonia. Son historias de ida y de regreso, son historias transatlánticas que ocurren en ese ida y vuelta, que ocurren en el Adriático, en el Estrecho de Magallanes, en las islas, en los canales. Historias de migración de culturas, de migración de creencias, porque se asume que toda cultura es híbrida. Y esta novela también se inscribe dentro de narradores o investigadores que rescatan la memoria y la rescatan para hacer un retrato de época, en este caso retrato del siglo XX. Los textos que ha publicado Willy siempre giran entonces en torno a la modernidad, con la convicción que si bien hay una matriz que podemos llamar la modernidad, no hay una única vivencia prototípica de la modernidad que esté por encima o por fuera de los límites de la geografía, del tiempo, de las culturas locales. Entonces hay una matriz de modernidad, pero también hay modalidades de la modernidad. Como decía, la novela entonces se inscribe en este proyecto creador y dentro de estas temáticas. Hablemos ahora en particular de esta novela, de Almas Errantes. La novela Almas Errantes gira en torno a un enigma, en torno a una muerte. Hay que descubrir entonces qué pasó, cuáles son las causas, cómo se desencadenaron los hechos. Si gira en torno a un enigma, en torno a una muerte,
hay una intriga policial. Pero la novela también gira en torno a un misterio, gira en torno a hechos sobrenaturales, a hechos inexplicables que están más allá de la razón. Por lo tanto, la novela gira en torno a límites entre la vida y la muerte, en torno a la transitoriedad del hombre, en torno a si hay algo más allá de este mundo eterno, transitorio. En esta perspectiva, la novela también entonces tiene una intriga existencial y metafísica. Allí están los dos núcleos de esta novela. Ahora, como este relato tiene un enigma y también tiene un misterio, hay testigos, hay protagonistas, hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos que buscan explicaciones y que entregan versiones de esto inexplicable, de este enigma. De modo que hay que descifrar lo que ocurrió, hay que explicar lo que ocurrió. En ese sentido, la novela genera también gran riqueza, porque por una parte nos encontramos con un conocimiento oculto, ilustrado, moderno, un conocimiento escrito vinculado a la razón. Y por otro lado, encontramos también un conocimiento que es popular, que proviene de una memoria ancestral, conocimiento antiguo, oral. Esos dos conocimientos van a poder permitir descifrar esos enigmas y esos misterios. Por una parte tenemos la razón y por otra parte la magia, los milagros y el exorcismo, la visión ortodoxa y también los ritos, los cultos, la visión heterodoxa. Hay un conocimiento validado, consolidado, hegemónico, y hay un conocimiento oculto, marginal. Ambos permiten desenredar y dar una explicación a estos hechos. Si no, la novela se plantea esta intriga policial y esta intriga existencial metafísica. El narrador en primera persona es inevitablemente un investigador que tiene que descubrir, que tiene que viajar para ello, que necesita buscar, encontrar y finalmente construir una explicación. Y eso lo hace a base de archivos, de carpetas, de correspondencias, de entrevistas. Y como se desplaza, la mirada del narrador es múltiple, es global y es local. Está en algunos momentos de la novela en Croacia, está en Francia y también está en Chile. Está en un allá y está en un acá. Ahora, si el narrador necesita armar estas explicaciones a base de múltiples fuentes de información y a base de una mirada múltiple, el narrador, por lo tanto, arma en su relato un rompecabezas, arma un verdadero puzzle, y el lector arma este puzzle. La composición de la novela a base de fragmentos que se alternan, resulta así un modelo para armar. Un modelo que ofrece un relato discontinuo y a la vez un argumento secreto, una coherencia interna y subterránea. ¿Qué ocurre con los personajes en esta novela, Almas Errantes?
son, como decíamos al comienzo, dentro del proyecto creador de Guillermo, en esta novela los personajes son migrantes, son prófugos, son autoexiliados, personajes que huyen de sus territorios a base de huyen porque necesitan salir de su territorio debido a razones existenciales. Son personajes que viven, habitan distintos territorios, distintas culturas, distintos lenguajes. Y como son exiliados inmigrantes, viven también un exilio interior. Viven escindidos entre un aquí y un allá, entre una hora y un entonces. Viven con la nostalgia, viven con la culpa, con el remordimiento, con la pesadilla. Evocan siempre un pasado. Por otro lado, estos personajes, capitanes de barco, abuelas, jóvenes, nos hablan de un conjunto de saberes milenarios, de un conjunto de saberes ancestrales. Son personajes que tienen distintos poderes y distintos saberes. Son brujos, son hechiceros, son clarividentes. Y son personajes de una condición humana singular. Son ángeles celestiales y a la vez ángeles terrenales. Son sujetos que tienen una relación particular con el mundo divino y con la trascendencia. Por lo tanto, siempre, como lo dice uno de los personajes, dentro de la persona habita otro oculto que le da entonces una dualidad al personaje. Otro personaje dice, no era ella, refiriéndose a una mujer, no era ella quien actuaba, sino otros a través de su cuerpo. Por lo tanto, en estos personajes migrantes, en estos personajes de saberes y poderes singulares, habita una condición humana también dual, singular. Recordamos así lo que nos decía Rimbaud, el yo es otro. Por último, la novela Almas errantes es un retrato del siglo XX, un retrato del allá, de Croacia y de Dalmacia en particular. ¿Qué retratamos de allí? La guerra del fin del siglo, la peste, la migración, la política, la religión, las creencias. ¿Qué retratamos del acá, de Chile, de Punta Arenas, de Natales? Los problemas sociales, el movimiento obrero, el mundo precolombino, el mundo aborigen y, por cierto, la geografía, las islas y los canales. Terminamos estas palabras señalando que esta novela de Willy Mimisa, en cuanto se inscribe dentro de su proyecto creador, es en primer lugar un excelente testimonio de las problemáticas que comienzan a caracterizar a este autor magallánico. Segundo, la novela, como decía recién, es un retrato de una época, el siglo XX, y por último, es un retrato de la condición humana en toda su complejidad. Termino con unas palabras de María Luisa Bombal.
María Luisa Bombal dice: yo creo que el mundo olvida hasta qué punto vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos organizado una existencia lógica sobre un pozo de misterios. Hemos admitido desentendernos de lo primordial de la vida, que es la muerte. Lo misterioso es para mí un mundo en el que me es grato entrar, aunque solo sea con el pensamiento y la imaginación. Estas palabras retratan muy bien lo que es la novela Almas errantes de Guillermo Mimiza. El misterio, la muerte, el mundo de misterio y de hechos sobrenaturales, inexplicables, donde Guillermo entra con el pensamiento y la imaginación de modo muy elocuente y de modo muy nítido y original. Gracias. Buenas tardes, soy Boris Domancic, diplomático de la Embajada de Croacia en Santiago. Les quiero hablar de la última novela de Guillermo. Almas errantes es una novela histórica cuya trama está bien estructurada y dividida de una manera dinámica entre una serie de acontecimientos en Chile, sobre todo en Magallanes, la tierra de nacimiento de Guillermo, que se entrelazan con los hechos ocurridos en Croacia, la tierra de su origen. El estilo es muy fluido, con frases muy bien medidas, elegantes en su redacción, y se leen con facilidad, pero sí requieren concentración. La novela destaca por la riqueza de su lenguaje, por una cuidadosa selección de palabras, sus descripciones vivas y sobre todo interesantes, que simplemente invitan al lector a seguir leyendo. En sus descripciones y su narración, diría que Guillermo recurre al realismo mágico, una técnica narrativa tan propiamente latinoamericana, y usa elementos plenamente costumbristas, lo que es evidente en sus referencias a los mitos chilotes y las prácticas paganas en Dalmacia. Con la historia así concebida y narrada, Guillermo nos explica el quid de la vida y de la muerte. Por eso me atrevo a decir que, en cierto modo, Guillermo continúa la tradición de los grandes autores que dio Latinoamérica en el siglo XX, pero con un gusto particular y personal, magallánico y sobre todo croata. Almas errantes es un valioso aporte a la nueva literatura chilena y latinoamericana, pero ante todo destaca por acercar más a Chile y Croacia, dos países lejanos que hoy día se conocen poco y que sin embargo comparten importantes rasgos históricos y culturales. Es la contribución más reciente, y por cierto muy bonita, de varias que hemos recibido de Guillermo en los últimos años. Felicito a Guillermo e invito a todos a leer Almas errantes. Hola, soy Nati Zapatero, intérprete en las instituciones europeas durante 20 años. Conocí a Guillermo Mimiza en Francia hace muchísimos años y he visto su evolución desde el derecho hasta la literatura. Con mucha curiosidad leí La corbata que ata y me gustó mucho, aunque me planteó algunas dificultades el título. ¿Qué hacer con ese verbo atar? Ofrece tantas posibilidades. Pero bueno, después seguí con El exiliado y la mamushka y me gustó. Guillermo Mimiza tiene la particularidad de presentarnos historias, situaciones bien concretas, pero a pesar de ser particulares, tienen un carácter universal. Está, por ejemplo, el caso de los estudiantes que se van con mucho entusiasmo al campo a ordenarlo todo, pero que ni saben ordeñar una vaca. Ahora, en esa novela mi personaje favorito sigue siendo la mamushka. La mamushka, una campesina, peluquera, amante de literatura, que viaja a Estados Unidos para encontrarse con su marido que conoció en una agencia matrimonial en la capital rusa. Y toda la novela es así, toda. Y la mamushka nos lleva de la mano con mucho cariño. Nos lleva con sus manos gordotas, que no tienen nada que ver
con las manos de los pianistas finas, etc. No, ella tiene manos reales, gordotas, repletas, desgastadas, a pesar de los anillos bloqueados que ya no pueden salir. Ahora Guillermo presenta otro libro, Las almas errantes, que por supuesto no he leído, tendré que esperar, pero da igual, espero. La espera forma parte del placer. Soy Dora Jelačić-Bužimski, vengo desde Croacia, de su capital Zagreb, y me dedico a la traducción literaria. A Guillermo lo conocí a través de su literatura, precisamente a través de sus cuentos que publicó en el libro Tres de la tribu junto con los otros dos autores de mismo apellido Mimica. Tenía el gran placer y gran honor de ser traductora de este libro a croata. Su nueva novela, Almas errantes, tiene lugar en Croacia, pero también describe la vida de croatas que emigraron a la Patagonia, que es un tema que surge de la historia personal. Es la historia de familia de Guillermo, que desde hace muchos años emigró desde Croacia a Chile. Seguramente este tema va a atraer muchos lectores en los dos países. Aunque escrita en la lengua española, la obra literaria de Guillermo definitivamente tiene un lugar muy importante no solo en la cultura chilena, sino también en la cultura croata. En la lejanía, la nostalgia hasta puede transformarse en un motivo trascendental de existencia. Y cuando nos encontramos de lleno con ella, cobra un particular significado aquella frase de Albert Camus: el pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia. Era allí, detrás de esas montañas de roca blanquecina, a unas leguas apenas de nuestra confortable estancia, donde el cielo se ensombrecía hasta ponerse del color del humo. La tierra temblaba con el tronar de los obuses que quemaban todas las cosechas y el suelo reseco se llenaba de charcos de rojo carmesí donde iban a ahogarse las moscas. Llegaba a Punta Arenas, mi cuna y mi ciudad, la de siempre, la luminosidad del aire y del cielo, mi gente, mi permanente ausencia, mi nostalgia, esa que a veces duele y que buscamos con desesperado ahínco en lontananza de cielos extraños. Quise comenzar a saludarles esta noche mostrándole algunas de las máscaras que he guardado durante muchos años, que me han acompañado. Y ustedes también me alcanzaron a ver con esta máscara, que es la que todos usamos ahora en tiempos de esta pandemia que ha venido a golpearnos. Al sacarme la máscara, hago un gesto para compartir con ustedes en estos minutos y hacerlo en la intimidad que esto requiere. Me desprendo entonces de la máscara para mostrarme ante ustedes auténticamente y que puedan ustedes ver la expresión de lo que quiero contarles. Hola amigos, les saludo afectuosamente. Les agradezco que me acompañen a distancia. Le agradezco a Patricio Lizama, un amigo de infancia magallánica, y a todos quienes han querido asociarse con sus saludos gratos y comentarios que recojo con mucha humildad y con un sano orgullo. Gracias también a mi editor, Felipe Briones, a los amigos del Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata. Ya pudieron ver a Vesna Matulic en su saludo preliminar. Me pregunté yo hace unos días qué podía compartir esta noche con ustedes, que fuera revelador, que fuera entretenido, y me dije que precisamente estas máscaras, podían ser un hilo conductor en lo que quiero contarles. Las máscaras se han puesto de moda, como todos sabemos. Hay países, incluso países piratas, que hasta las roban.
El término máscara viene del idioma francés, de masquer, lo que significa ocultar, adoptar la apariencia de otro personaje. Los seres humanos en todas las civilizaciones han querido ocultarse, ya sea para prácticas festivas, para prácticas rituales, y adoptar el rostro de otro personaje. Se han ido transformando y se siguen transformando. Mire, si ustedes ven, por ejemplo, desde el teatro antiguo, el teatro griego, el teatro japonés, pasando por la comedia del arte hasta el teatro contemporáneo, los actores se disfrazan, adoptan máscaras. El yo interior se protege en el sentido propio y en el sentido figurado de las cosas. ¿Qué escritor, podemos preguntarnos, no se oculta dentro de los personajes que crea en su obra? Hay ocasiones dentro de una novela en que el escritor se manifiesta a través de sus propios personajes, esos personajes que él inventa, que llega a querer, que llega incluso a detestar en algunas oportunidades, y en los que se esconde para revelar sus impulsos, sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos. El escritor es casi por esencia un enmascarado, un usurpador de identidad. Y fíjense que había un poeta portugués que en uno de sus versos nos cuenta esto de fingir. Nos dice, me refiero al gran Fernando Pessoa, nos dice, el poeta es un fingidor, finge tan profundamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han sentido. André Maurois, un escritor francés famoso, nos dice que el escritor puede darse el lujo de ser discreto porque sus confidencias le salen disfrazadas. Y el filósofo Nietzsche nos decía también que ocultar lo que escondemos dentro de nosotros es lo más importante, ya que todas las palabras del escritor son también una máscara. Y ese gusto por esconderse, fíjense, ha llevado a algunos escritores importantes a ocultarse prácticamente en otros personajes, a adoptarlos incluso en la vida real. Voltaire, Molière, Neruda, tan cerca de nosotros, Gabriela Mistral, Rubén Darío, Byron, Agatha Christie, son un ejemplo porque han legitimado incluso su propia máscara. Neftalí Reyes ha pasado a ser Paulo y Lucila de María del Perpetuo Socorro, por suerte dirán algunos, se hizo Gabriela. Me preguntaban en una entrevista la semana pasada cuánto había de mí en esta nueva novela. Yo respondía, no hay nada. Y la verdad es que es cierto, se trata de una ficción. Es una afirmación cierta cuando digo no hay nada. Sin embargo, debemos reconocer que sacándonos la máscara hay algunas cosas escondidas en la novela. Hay cosas que están ocultas dentro de los personajes. Primero, habría que subrayar dónde transcurren los hechos. Croacia, Magallanes, con algunos esporádicos episodios en París. Esta elección de lugares, creo yo, no es una coincidencia ni es tampoco un azar, sino que marca una afirmación de identidad. Identidad implícita, pero identidad al fin. Y que identidad que yo asumo y que sumo, ya que las identidades pueden ser varias, pueden ser múltiples, y eso siempre lo he reivindicado en otras ocasiones en que me ha tocado exponer respecto a ello. En mi primera observación, yo me conduzco hacia esos temas escogidos, los que vienen a confirmar lo ya dicho, esto de la identidad. Los personajes son dálmatas,
magallánicos y chilotes. No he inventado mundos desconocidos, sino he querido identificarme con esos propios mundos que son mis propias realidades. Sobre los personajes creados en la novela, junto a ese esfuerzo por tratar de hacerlos reales dentro de la ficción, les he puesto nombres, en algunos casos nombres de amigos, los que he hecho transitar por el tiempo y por la geografía. Por el tiempo, partiendo por el presente, en las primeras páginas y también en las últimas, un presente en Croacia hoy, desde los tiempos de la guerra hasta hoy en día a través de dos amigos, Mirko y Williams, que son quienes comienzan y quienes terminan en París, terminan un poco en Punta Arenas. Pero la trama principal de la novela se sitúa en otro tiempo, en el siglo pasado. Es un tiempo que se sitúa exactamente en un pueblo imaginario llamado Tikeya y que para mí tiene mucho significado. No les voy a decir ahora por qué, pero a lo mejor lo descubren. Y eso nos hace transitar en ese mundo por los comienzos del siglo XX hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Y está también la geografía, les decía. La trama comienza en un viejo mundo, en el viejo mundo de donde migran hacia América, este nuevo mundo, los personajes que están llamados a escapar de un destino aciago que les tenía reservada justamente su tierra croata y también tierra chilota. He querido refugiarlos en mi casa, en mi tierra, en Magallanes, a lo mejor como una forma de devolver la mano en esto de los exilios. La joven Vedrana, que es prácticamente el personaje principal de la historia, aparece y desaparece en Dalmacia al tiempo que Stanko, su joven marido, navega por Magallanes y van apareciendo magias y sortilegios en ambos mundos, con duendes imaginarios capaces de sanar a muchachas enfermas en Gornia Brela o a indios cahuéscar en las islas del sur americano. En los tiempos que comporta este relato, bajo la forma de contrapunto, recogemos Dalmacia durante una época dolorosa que es la época masiva de inmigración. Pero también vemos más tarde cuando Dalmacia formaba parte de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Independencia. Y vemos a Magallanes a través de Punta Arenas, a través de Puerto Natales, Punta Arenas en los albores, en ese crecimiento que tuvo a principios del siglo XX, Puerto Natales y Puerto Bories. Puerto Bories incluso describiendo algunos hechos dolorosos acaecidos allí en 1920. Hay además, y yo lo espero en la novela, algunas notas de humor que se van desplegando como pinceladas y que utilizo un poco por esa costumbre que siempre he tenido de burlarme primero de mí mismo y luego de los demás. He utilizado numerosos nombres de amigos. Se descubrirán a lo mejor ellos en esas pinceladas de humor. Quiero finalmente decirles que hay también algunos personajes reales de mi tierra, de la Patagonia. He querido llamarlos para que estén con nosotros presentes. Primero hay un negro africano de nacionalidad portuguesa que vivió en un bote durante muchos años encallado allá en la playa de la Avenida Colón. Pero hay otros personajes incluso más reales y más significativos para mí. Está mi amigo Cocho, está mi amigo Joaco Argüelles, y para mí ha sido una forma de resucitarlos un poco, poder incluirlos y poder nombrarlos dentro de la novela. Como ven, ya hemos conversado sin máscara, les he contado varios secretos y ahora permítanme contarles el último. Ya estoy desenmascarado. ¿Cómo es que esta novela llega a mí? ¿Por qué es
la novela que viene. Hay en ella, yo diría un doble secreto. Primero, lo que pude haber escuchado seguramente en mi primera infancia, en mi casa, en donde se contaba la historia un poco lúgubre de una persona que había sido enterrada prácticamente viva en el viejo cementerio que hoy que estaba situado en lo que hoy es la Plaza Lautaro. Se comentaba que se enterró con un anillo y que no faltó el desalmado que quiso sacarle el anillo una noche y al cortarle el dedo. Pero me quedo ahí porque es lo que cuenta precisamente la novela. Y la otra anécdota es que conversando con un amigo croata hace unos años, yo le preguntaba por dónde podía subir a un cementerio viejo que está situado arriba de los pueblos de Marusic y de Mimice. Y me dijo, no, ese cementerio está clausurado. Me dijo, se cuenta que ahí enterraron a una mujer viva. Y estas fueron las historias que me quedaron dando vuelta para poder recogerla y hacerla capítulos dentro de este libro de almas errantes. Bien, he compartido secretos con ustedes. El tiempo corre. Pensaba que iba a hablarles unos 10 minutos, pero constato que ya hemos sobrepasado largamente el tiempo. En honor a él, les agradezco nuevamente esta presencia virtual que me ha pedido compartir un momento con ustedes, un momento que es grato. No los he podido ver. He tratado, sin embargo, de imaginarlos. Me queda, empero, una pequeña frustración, que es la de no poder abrazarlos y no poder brindar con ustedes como habitualmente se hace en ese vino de honor compartido después de todas las presentaciones que me ha tocado hacer de los otros libros. Les envío entonces un abrazo frustrado y virtual. Cuidémonos todos, cuidémonos, y si por casualidad nos llega ese mañoso virus, sepamos afrontarlos de pie y sepamos resistir. Muchas gracias, amigos, y será, yo lo espero, hasta otra oportunidad. Chao. Hace más de 40 años que con Guillermo venimos recorriendo juntos exilios, ciudades y calles. Incalculables son las cuadras que hemos ido y venido gastando el verbo, no siempre con talento, pero siempre poniendo todo el empeño necesario para que al menos parezca bello. Desde el comienzo, o casi desde nuestra añeja amistad, este hombre patagónico, buen conversador y lector asiduo, me hizo cómplice de su afición por la literatura. Cada cierto tiempo, a veces largo, me hacía llegar algún cuento que venía dando forma. No para que yo le diera mi opinión ni consejo, sino simplemente para compartir como solíamos compartir corderos a las brasas y algún vino con tantos otros amigos. Hoy Guillermo, del cual nos separa solamente el Atlántico, y no siempre, ha entrado en el mundo de los libros por la puerta de los creadores, trayendo consigo historias de la historia de sus antepasados con personajes reales y ficticios. Desde Punta Arenas a Croacia, con viajes de idas y vueltas, Guillermo y sus personajes han sabido dar lugar a otros con historias y no menos ficciones. En cuanto podamos, volveremos a caminar juntos para compartir tiempo y espacio para, entre otras cosas, hablar de literatura y seguir recorriendo este vasto mundo poblado de tantos seres que solo pretenden dejar de ser almas errantes. Hola, me llamo Clémence Solbeck y quería decirte desde París a ti, Guillermo, que estoy muy contenta que vas a publicar un nuevo libro. Me recuerdo en 2017, durante mi estancia en Santiago de Chile, que estabas escribiendo tu primer libro, Una corbata de ata. Después, cada año, publicaste una nueva obra diferente de las anteriores con respecto al género literario, los personajes, el tema de historia o el periodo. Ahora, con tu último libro, Almas Errantes, entiendo que propongas una novela de suspenso que nos llevará al siglo pasado entre Croacia y Chile.
Así que no solo estoy muy contenta que vas a publicar un nuevo libro, sino que voy a descubrir un nuevo universo. Un abrazo grande. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sergio Bastías Salvatierra y vengo a saludarlos para dar un testimonio respecto de la nueva obra de nuestro querido amigo Guillermo Mimisa Cárcamo, más conocido como Willy, a quien tengo el placer de conocerlo desde hace ya varias décadas. Y por lo tanto, me puedo considerar como un testigo privilegiado de su inspiración literaria. Inspiración literaria que a mi modo de ver transita por senderos que va de lo promisorio a lo consolidado. Su última obra, Almas Errantes, constituye, a mi modo de ver, un nuevo acierto que, como todo lo que ha escrito Guillermo, me ha cautivado. Tal como lo dije en alguna oportunidad, esta es una oportunidad bien específica, cuando allá en su bella Punta Arenas él presentó su primer libro, creo que la narración y el verbo, creo que la trama y el misterio, la historia en sí se entrelazan afinadamente. Y en estas novelísimas páginas que constituyen Almas Errantes, el imán inconfundible de las grandes plumas se hace cada vez más presente, página tras página. Me considero un buen lector como muchos de ustedes, y es por ello que me causa un gran placer poder recomendarles la lectura de este nuevo y lindo libro. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hola a todos, soy Ana Vuletic desde Split, Croacia. Grandes saludos a mi amigo Guillermo Mimisa, que le tuvo oportunidad de conocer como escritor y la persona la última vez que fue acá en Croacia presentando su libro anterior. Ahora estoy encantada de escuchar que tiene un nuevo libro, que este libro se ubica acá en Croacia. Un grande abrazo a todos y chao. My name is Radosław Marciniak. I am a professor at the College of Entrepreneurship and Administration in Lublin, in Poland. I have known Mr. Guillermo Mimisa for more than 30 years. He is a man whose family has its origins in Croatia, Chile and France, so there is a sense of the Slavic spirit in his blood. As well as a refugee from his native Chile, he perfectly knows the fate of a man without a motherland. Having spent 40 years in France, he also knows the lifestyles of the people of the West. The results of such a rich life, international experience, and dealing with a huge number of people from all continents are his deep thoughts and reflections. The idea is certainly worth putting on paper and sharing with others. I'm sure his new upcoming novel, Almas Errantes, gives all readers a chance to have a good time while reading. Hola, me llamo Alexia Levesque, soy de Francia. Tuve la oportunidad de trabajar con don Guillermo Mimisa durante varios años en el ámbito de la cooperación internacional y descubrí recientemente y con mucho placer su inmenso talento de escritor. Un talento que da a conocer las tribulaciones de la tribu Mimisa dispersa por todo el mundo hasta la Tierra del Fuego. Un talento que nos permite también percibir de manera muy sutil y muy profunda destinos individuales como colectivos que forman la gran historia humana con su audacia, tenacidad, fraternidad, pero también con sus sufrimientos. Entonces me alegro mucho de la próxima publicación de don Guillermo, este hombre muy comprometido en la celebración del destino común de los seres humanos. Entonces, muchísimas gracias, don Guillermo. A quien le encanta leer, ocurre a veces que un escritor se haga de cierta manera como un amigo. Yo tuve la suerte de conocer a Guillermo Mimisa como amigo antes de conocerlo como escritor. Soy Catherine Girardin,
antropóloga y consultora en la gestión de los recursos humanos en Luxemburgo. Como tal, me encontré muchos años atrás con Guillermo Mimisa cuando colaboramos en varios proyectos internacionales, lo que era en esta época su era de trabajo. A lo largo de los años pude apreciar sus calidades. Guillermo es un hombre leal a sus ideales, a su familia, a sus amigos, a sus raíces. Un hombre abierto y culto, muy consciente de lo que ocurre en el mundo, hábil conversador y narrador, con un talento poco común para analizar las situaciones y los seres humanos. En fin, un hombre generoso y cálido. Si ya conocen los libros de Guillermo, podrán darse cuenta de que esas calidades se difunden en ellos gracias a un estilo finamente ciselado que le permite describir situaciones bien estructuradas en cuales cada uno puede reconocerse, porque no solo hablan a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Por eso espero con cierta impaciencia a la publicación de su próximo libro Almas Errantes, y espero que en ello encuentren no solo el escritor, sino también el amigo. Tierra y mar, montaña y sol, sendero agreste, anhelo en flor. Trotamundos, verso y canción, guitarra alegre, anhelo en flor. Bueno, Willy, recibe el cariñoso saludo de todos nosotros desde Magallanes, tu tierra. Sabemos de tu labor literaria y queremos acompañarte en esta ocasión y desearte que te vaya muy bien en la tarea que has emprendido y que no sea esta la última novela, sino que una de las del principio. Recibe un abrazo, te queremos mucho, amigo, hermano, y que te vaya muy bien.